Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Amén. Padre amado celestial, aquí estamos, Señor, dándote gracias, Jesús. Gracias, Señor, por este hermoso día que nos has regalado. Gracias, Señor, por estar aquí en este precioso momento, Jesús, que vamos a compartir tu palabra. En tu palabra nos dice, Jehová, que tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro pastor. Y si estamos contigo, mi Dios, nada nos faltará, Jesús. Aunque estemos pasando, Señor, por momentos difíciles, Señor, situaciones difíciles, tú estás ahí con nosotros, Señor. Mira, oh mi Dios, en este día, Señor, no pudimos estar en el club, Señor, compartiendo tu palabra, pero tú has permitido, mi Dios, que sea de esta manera, Señor. Por eso te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por cada hermano, Señor, que se ha conectado, Jesús. Gracias, Señor, por los que todavía no se han podido conectar, Señor, que tú le permitas hacerlo, Señor, y que podamos todos juntos, Señor, disfrutar, Señor, de este precioso momento, Señor, de compartir tu palabra, mi Dios. Aquí estamos, Señor, dispuestos, Señor, a adorarte, Señor, a que cada palabra, Señor, que aquí se comparta, cada alabanza, Señor, tú puedas, Señor, refrescar nuestra mente, Señor, para que cada palabra, Señor, entre a nuestro cerebro, Señor, y podamos asimilarla de la mejor manera, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos, mi Dios, que tú estás ahí, Señor. Por momentos difíciles, Señor, situaciones difíciles, Señor. Tú estás ahí, mi Dios, acompañándonos, Señor, guiándonos, Señor. Gracias por eso, mi Dios. Sabemos, mi Dios, que tú siempre estás cuidando de cada uno de tus hijos, Señor. Por eso no podemos cansarnos, Señor, de darte gracias, mi Dios. Que cada palabra, Señor, la podamos asimilar, Señor, y la podamos llevar a la práctica, Señor, que la podamos compartir, Señor, con los hermanos que hoy no están aquí presentes, Señor, que la podamos compartir, Señor, con nuestra familia, Señor. Te agradecemos por este tiempo, Jesús. Amén. Amén. Gracias al Señor que nos permite por esta vía poder conectarnos y tener este tiempo de servicio para su gloria y honra. Vamos a adorar al Señor. Sabemos que no es igual cuando uno está presencial, ese calor no es igual, pero vamos a echar hacia adelante en el nombre del Señor. Y como decía, que todas estas vicisitudes e inconvenientes sean la motivación para motivarnos a seguir hacia adelante y echarnos hacia adelante esta obra. Vamos a adorar al Señor. En este tiempo, ahí donde usted está, eleve una oración al Señor, levante sus manos, adore a Cristo, porque Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Gloria a Dios. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí. Con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, aceptarla. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar.
Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Al contemplar tu obra en la cruz, tu amor derramado y todo por mí. Con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, oh aceptarla. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, no me ha darte gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora, y me acerco a ti hasta tu lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Yo te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Yo te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, tienes todo para mí. Yo te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Oh, Señor, tú eres mi Dios amado. Oh. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor, porque podemos Gloria a seguir Dios. adorando tu nombre, Señor Jesús. Gracias. Fuiste el verbo en el principio.
unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso es tu nombre, cuán hermoso es tu nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso es tu nombre, nada se iguala a él. Cuán hermoso es tu nombre, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Estas cuestiones perdonaste, nada nos separará. Majestuoso es tu nombre, majestuoso es tu nombre, el nombre de Jesús. Majestuoso es tu nombre, nada se iguala a él. Majestuoso es tu nombre, no hay otro nombre. No hay otro nombre. Aleluya. Aleluya, Señor. Tu nombre es exaltado, tu nombre glorificado es. Elevo una adoración en la morada, que llegue de su trono. Oh Señor, inigualable, incomparable, no imposible lograr. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Inigualable, incomparable, por imposible lograr. Tuyo es el reino. Aleluya, qué maravilloso. Aleluya.
Adoramos a nuestro Dios. Levantamos nuestras manos en adoración. Aleluya. Santo eres Jesús. Sí, Señor. Señor, quiero levantar a ti, salvos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Quiero celebrar tu presencia, desde ese eterno poder, a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en ti. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en ti, Señor. En mí, aleluya, en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, preciosa y poderosa, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso y poderoso. Quiero levantar mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. En este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Oh, creo en ti, Jesús, Señor, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, Señor, en mí, aleluya, en ti, recibe toda la honra, preciosa y gloriosa. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria. Oh, soy cantamos así, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, precioso Hijo de Dios.
recibe toda recibe toda la somos Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Maravilloso adorar a nuestro Padre amado y a su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien. Vamos al final de la palabra, tener otra alabanza. Y ahora vamos a prepararnos para recibir lo que Dios ha depositado para que seamos edificados a través de su palabra. Gloria a Dios. Y quiero invitarles, amados, a que busquen en sus Biblias y participemos en el tiempo de la palabra. Como ya habíamos dicho, hoy no, por las situaciones que tuvimos, el culto lo estamos dando desde aquí y también lo estamos grabando para que pueda llegar a los que están ya, nosotros sean todos bienvenidos a este tiempo maravilloso que el Señor nos regala. Pues bien, también nosotros el tiempo de nuestras ofrendas, lo que hacemos es que, si Dios lo permite, el próximo domingo podemos estar allá reunidos, pues la llevan el próximo domingo, Dios mediante. Amén. ¿Cuántos están aquí? Levanten sus manos, a ver ahí. Amén. No se me vayan de ahí, ¿ok? Aquí estamos. Yo espero que los que tienen la cámara apagada estén ahí, ¿ok? Sí, por el internet, pastor. Estamos aquí, estamos aquí, adiós. Pastor, yo estoy aquí. Amén, amén, así es. Gloria a Dios. Pues bien, vamos a abrir nuestras Biblias, ahí donde está, en el libro de Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20. Mateo 20. 1. Mateo capítulo 20, versículo Yo lo tengo. en adelante. Después de los salmos, ya el Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Vamos a apagar los demás los micrófonos. La parte de atrás de todos los salmos. Voy a apagarlo yo. Ok. Mateo capítulo 1, a partir del versículo, capítulo 20, perdón, a partir del versículo 1. Nos dice así la palabra del Señor: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo
convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11ª, halló a otros que estaban desocupados. Y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11ª, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora y los han hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿Tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros, los postreros primeros, porque muchos son llamados, más pocos los escogidos. Amén. Amados, yo quiero en esta mañana, para los que están tomando notas, tratar el tema expectativas. Así se llama el tema. Expectativas. ¿Y qué es una expectativa? Una expectativa es algo que uno espera, es una esperanza de conseguir una cosa. Es creer en la posibilidad de que lo que yo pienso, lo que yo creo que sucederá, va a suceder. Eso es tener expectativas. Y en ese sentido, hay muchas expectativas. Hay gente que tiene expectativas del matrimonio. Cuando se casa, piensan a lo mejor que le va a salir una cosa, de repente le sale otra. Gente que tiene expectativa de algún trabajo, gente que tiene expectativa de diferentes cosas, o sea, que espera recibir algo. Y no siempre las expectativas se cumplen. Cuando las expectativas que uno tiene no dan el resultado que uno espera, entonces vienen ahí las frustraciones. Uno está pensando que las cosas van a suceder de esta manera o de aquella manera y suceden diferente a lo que uno esté esperando. Y muchas veces vienen las frustraciones. Entonces, cuando las expectativas no son correctas, como dije, producen frustraciones, porque a veces uno puede esperar más de lo que llega. A veces uno piensa como en el caso de estos jornaleros, los que fueron primeros, ¿qué estaban esperando? Que les pagaran más, porque como ellos trabajaron más tiempo, y esa puede ser una de los problemas de las expectativas, que quizás uno espera más de lo que recibe. Otra cosa puede ser lo contrario, que uno espera menos de lo que realmente recibe. No siempre se da, pero sí es posible que usted tenga una expectativa bajita y de repente se dio que las cosas es mucho mayor de lo que usted estaba pensando. Y también puede pasar lo siguiente, que se dé lo que usted estaba pensando y se le presente, pero el proceso que usted tiene que llevar no es como usted lo estaba esperando. A lo mejor usted pensaba, bueno, voy a conseguir esto y esto y esto, y para eso voy a hacer esto, qué sé yo, voy a estudiar, voy a hacer lo que sea, y de repente se da cuenta que lo puede conseguir, pero de otra manera, no como usted lo estaba esperando, con otra metodología. Y eso es así. Mire, yo le voy a poner el ejemplo del pueblo de Israel. ¿Qué expectativa tenía Israel de la tierra de Canaán? Bueno, aquí la podemos ver de
la que en base a lo que Dios le prometió y en base a lo que ellos creían, en base a lo que Dios le prometió, bueno, ¿qué se esperaba? Como decía, como le dijo el Señor, una leche que fluye leche, una tierra, perdón, que fluye leche y miel. ¿Y qué significa eso? Que era una tierra productiva. ¿Qué podían esperar conforme a lo que Dios le prometió? Que Dios se la iba a entregar. Sí, eso lo podían ellos esperar, porque Dios lo dijo varias veces. La entregaré, te la entregaré en tu mano. Y así que ellos podían tener esa expectativa. Sin embargo, la expectativa que ellos se formaron iba también en la metodología. Ellos a lo mejor pensaban, digo yo, no lo dice la Biblia, como que Dios quizás ellos iban a llegar a la tierra de Canaán y que la iban a encontrar así mismo desierta y que la gente o no iba a estar ahí o se iban a morir todos de repente o Dios iba a mandar, qué sé yo, rayos, fuego, lo que sea, los iba a acabar a todos y ellos simplemente iban a entrar y a tomarla sin hacer nada. Quizás esa era la expectativa que yo tenía. Pero eso no fue lo que Dios le dijo. Dios le dijo sí que se la daría. En ningún momento Dios le dijo que se la daría sin que ellos hicieran nada. Por eso cuando llegó el momento de entrar a la tierra de Canaán y se dieron cuenta que había gigantes, que las ciudades eran amuralladas, se asustaron y se echaron para atrás. Eso es un ejemplo de lo que es expectativa y de lo que uno piensa o cree y de lo que Dios ha dicho. Por ejemplo, también, ¿qué expectativa tenían la gente en los tiempos de Cristo sobre el Mesías? ¿Qué expectativa tenían? Si vemos lo que Dios prometió, Dios habló de que establecería un nuevo reino que nunca tendría fin. Eso lo dijo Dios. Así que la expectativa debía ser en base a un reino que vendría que no tendría fin. Ok, excelente. Dios habló de que salvaría al mundo. Dios habló de que Él mismo estaría con nosotros. Por eso dijo, quien nacerá será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Estas son las expectativas. Dios que libraría a la humanidad de la condenación. Dios salvaría al mundo y daría vida eterna y nos daría una nueva patria. Todo eso lo prometió Dios y está en su palabra. Ahora, en los tiempos de Jesús, ¿qué estaban ellos esperando? Porque llegó el Mesías para dar todo eso que había prometido. De hecho, cuando Jesús leyó el libro de Isaías, dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para traer libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para poner libertad a los oprimidos, para traer el año agradable del Señor. Y cuando Jesús cerró el libro, dijo, hoy se ha cumplido esto. Así que lo que Dios prometió se cumplió, pero las expectativas del pueblo eran diferentes. Ellos a lo mejor estaban esperando a una persona, un gobernador, como si fuera un presidente, un rey, y que iba a quitar a Herodes de ahí, y que iba a quitar a los romanos de ahí, y que le iba a resolver todos los problemas económicos, que le iba a resolver todos los problemas de salud que ellos tuvieran, y cualquier situación y problema que tuvieran, iba a estar ese rey ahí resolviendo todos los problemas. Esa era la expectativa que ellos tenían. Por eso cuando vino Cristo y estableció su reino y cumplió con todo lo que él dijo, muchos se desencantaron. Ellos no esperaban que parte de esas expectativas y parte de lo que debían hacer era que cada quien tenía que morir y que cada quien tenía que nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos y para verlo. Ellos esperaban otras cosas. Así, es el punto que queremos ver en esta mañana, mis amados. Las expectativas desde diferentes dimensiones. Y esto es muy importante que le prestemos atención, porque de verdad, tanto en la vida social, vida laboral, vida matrimonial, hay muchos desencantos y muchas frustraciones por las falsas expectativas que nosotros nos creamos. Y este mensaje de hoy es un llamado a poner las cosas en su lugar y a venir al Señor con las expectativas correctas. Así que vamos a ver diferentes dimensiones de lo que son las expectativas. Está la expectativa manejada por la vanidad.
Mire lo que dice la palabra de Dios. Jeremías 23:16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuche las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. Eso es desde el Antiguo Testamento. El Señor está diciendo que vendrán profetas, que sus palabras serán vanas. También en Efesios capítulo 5, versículo 6, dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y uno más quiero leer, segunda de Pedro 2:18, que dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones, a los cuales verdaderamente habían unido y de los que viven en el error. ¿Dónde está el asunto? Que hay personas que alimentan esas vanidades que puede existir dentro de nosotros. Y cuando nosotros tenemos vanidad dentro de nosotros, cuando no hemos muerto a esas cosas que son del mundo, pero que son perecederas, que son vanas, eso significa la palabra vano, el enfocarse y el poner tu vida, tu atención en cosas que no son eternas, cosas que se desvanecen y que no tienen valor en la eternidad, esos son vanidades. Pero ¿qué sucede? Que muchas personas se crean expectativas porque hay gente que les habla palabras vanas. ¿Y dónde está el asunto? Que solamente aquel que tiene vanidad en su corazón recibe a aquellos que le traen palabras vanas. ¿A qué me refiero con esto? Si alguien te predica y en lo que te predica eleva tu ego y no está necesariamente conforme a la palabra de Dios, pero tú lo recibes, es posible que tú tengas expectativas de lo que está diciendo esa persona, pero por la vanidad que hay aquí adentro. Solo los que tienen vanidad en su corazón se dejan inflar por palabras vanas. Algunos, de hecho, se hacen hasta de la vista gorda. Hay gente que se da cuenta de que algo no anda bien, de que lo que le están diciendo no viene de parte de Dios. Pero como eso los entretiene, como eso eleva su vanidad, lo reciben. ¿Usted sabe qué? Hay gente que se deja engañar porque se hacen de la vista, se hacen los ciegos. Y una de las cosas, entonces, ¿qué pasa? Que las expectativas que tienen, al final de cuentas, terminan frustrándolos, porque reciben unas palabras que no vienen de parte de Dios, reciben palabras vanas, y cuando pasa el tiempo se dan cuenta que eso no era de Dios, quizás porque se hicieron de la vista gorda, y viene la destrucción en su vida. Porque Dios nunca hará lo que no ha prometido. Dios nunca te va a dar lo que no te ha prometido, ni te va a quitar tampoco lo que te prometió que te daría. Así que la vanidad es una de las dimensiones que nos lleva a nosotros a crear falsas expectativas de las cosas, porque uno entiende que va a recibir algo en base a lo que uno, a esa vanidad que está dentro de nosotros. Y ahí viene el fracaso. Esta es la razón por la que mucha gente se frustra. Por ejemplo, alguien viene y te dice, si te conviertes, todos tus problemas se van a resolver. Ven, conviértete a Cristo, que todos tus problemas se van a resolver, todos. Y el problema con esto es que posiblemente sí. Y realmente, en el fondo, Dios quiere librarte de tus problemas. En el fondo sí es verdad. ¿Sabe cuál es el problema? Perdón, valga la redundancia. ¿Saben cuál es el problema del problema? Que a nosotros tener vanidad en nuestros corazones. Dios quiere librarnos y nosotros escuchamos, sí, ven a Cristo que te va a librar de todos tus problemas, pero muchas veces el método que Dios usa no nos gusta.
Es posible que Dios nos libre del problema, que sé yo, vamos a poner de las deudas. Pero el método que Dios va a usar es, te va a enfrentar con situaciones difíciles, te va a poner en situación económica difícil para que tú aprendas a ser organizado económicamente. ¿Te das cuenta? Es posible que haya alguna situación matrimonial y en cualquier otro ámbito de la vida. Y nosotros sabemos, Dios, sí, que Dios te va a librar de todos tus problemas. Bueno, sí, Dios nos va a llevar a una solución, pero no siempre es de la manera en que nosotros creemos. Cuando el corazón está lleno de vanidad, uno cree todas esas palabras lisonjeras. Sí, ven a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar, dice el Señor. Pero el Señor también es claro en que nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Y si yo creo que Dios me va a salvar, sin yo hacer nada, sentado aquí en mi casa, sin esforzarme, ¿cómo dice el Señor que el grano de trigo lleva fruto? O que el grano lleva fruto cuando cae a tierra y muere. Así que la vanidad no nos deja a nosotros crecer. Muchas personas, les voy a poner otro ejemplo, te dicen, bueno, si tú diezmas y ofrendas, Dios te va a bendecir. Bien. Entonces, esto tiene dos expectativas. Hay una que realmente es en base a lo que Dios ha dicho. ¿Qué ha dicho Dios? Sí, Dios valora el esfuerzo. Y la palabra nos muestra que Dios valora el esfuerzo. Él dice que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. La palabra dice también en 2 Corintios que Dios ama al dador alegre. La palabra nos dice que Dios, al que siembra, Dios abundantemente también provee grano. O sea, Dios da grano al que siembra, semilla al que siembra. Eso está en la Biblia, eso es claro. Ahora, ¿dónde está el problema? ¿Dónde es que entramos en falsas expectativas? Cuando nosotros pensamos que esto es la forma de un trueque, que yo traigo y yo hago un intercambio con Dios. Como yo traje, entonces Dios tiene que darme. Y el asunto es que tiene que darme lo que yo quiero, no lo que necesito. Bueno, yo traigo esta ofrenda, yo hago este tiempo, dedico este tiempo para que el Señor me dé específicamente esto. Amados, nuestra ofrenda al Señor, nuestros diezmos al Señor y todo el tiempo y todo lo que dedicamos a Dios debe hacerse como un tiempo de adoración, como una actitud de agradecimiento a Dios. ¿Por qué? Porque justamente dice, Dios ama al dador alegre, no al que viene a hacer intercambio, no al que viene a hacer negocio con Dios. Él ama al dador alegre. Entonces Él provee y bendice y multiplica. Ahí vemos cómo están las expectativas, porque entonces hay personas que si dan con la expectativa de que porque dio eso, Dios lo va a bendecir y de repente no ve que las cosas están funcionando, se frustra. Por esa razón, las expectativas bajo la dimensión de vanidad, lo que nos traen es destrucción. De hecho, fíjese, cuando nosotros hacemos esto, que damos algo esperando recibir de Dios, óigame, eso no se diferencia en nada del que prende una vela a un santo para que le conceda tal cosa, del que hace una hora santa para que el Señor le dé tal o cual cosa, del que hace una promesa y bueno, voy a hacer esta promesa para que Dios me dé esto y esto y esto. Estamos haciendo lo mismo y quizás criticamos esas cosas porque decimos, no, eso no es de Dios. Pero cuando nosotros venimos al altar y traemos lo que vayamos a traer al Señor, esperando recibir, si esa es la motivación, podríamos frustrarnos. Ahora, al hacerlo en actitud de gracias, entonces usted puede estar seguro que Dios lo hará y Dios recompensará. Ese es el principio que hay que tener. ¿De qué manera? Como Él quiera. A lo mejor económicamente me va a recompensar, a lo mejor me va a recompensar en salud, me va a recompensar estabilizando mi matrimonio. O sea, de una forma u otra Él lo hará y punto. Y eso es lo que tenemos que hacer, venir sin expectativas.
Otra cosa es que cuando hay vanidad, como dije, la vanidad nos crea, hace que nos creemos falsas expectativas. Y también el autoengaño. Muchos, déjenme decirle, hay mucha gente que prefiere una mentira dulce, aunque al final esto lo mate, que una verdad amarga, aunque al final esa verdad lo salve. ¿Verdad? Es mejor que me engañes y yo me hago de la vista gorda. Entonces el autoengaño nos lleva a crear falsas expectativas. Yo voy a poner el ejemplo de muchos jóvenes que se casan o que buscan pareja. Ese es solamente un ejemplo. Lamentablemente muchos jóvenes buscan yugo desigual. Quizás una jovencita se enamoró de un muchacho inconverso o un muchacho que es del Señor se enamoró de una muchacha inconversa. ¿Y qué sucede ahí? Que muchas veces tenemos la expectativa, no, yo estoy orando y el Señor lo va a cambiar o Dios la va a cambiar a ella. Y cuando de hecho, personas que están orando, no para que Dios, Señor, mira, que sea tu voluntad, dime lo que tengo que hacer. Por la palabra ya lo expresa, que no te unas a yugos desiguales. Entonces estamos orando, buscando la respuesta que nosotros queremos. Y muchos jóvenes caen en el error. Sí. Y el diablo entonces que les habla, le dice, sí, cásate. Y después que se casan, ahí viene el serio problema. Y fíjese, y esto es algo tan importante que nosotros no nos creemos expectativa, que aunque los jóvenes que están escuchando, presten atención, que aunque sea una persona también cristiana con la que el joven se vaya a casar, tiene que orar al Señor para ver si no es un yugo desigual. Porque ya he visto como pastor personas que son cristianos los dos, pero realmente son total yugo desigual. Y al final de cuentas terminan divorciándose. Y cada quien buscando de Dios, pero nunca llegaron a compaginar por esa desigualdad que no venía de Dios, porque no era la voluntad de Dios esa opinión. Así que no hay que engañarse. No hay que engañarse. Sea el ejemplo que le puse de los jóvenes, sea cual sea, cuando oro, cuando busco la presencia del Señor, tengo que venir sin engaños y decirle, Señor, esto es lo que tengo, yo creo en tu palabra, haz lo que dice tu palabra, yo te creo a ti. Si lo hiciste, bien, y si no lo hiciste, amén. Hay que venir al Señor como Sadrach, Mesach, Abednego se presentaron ante Nabucodonosor, que dijeron, mira, Nabucodonosor, Dios me va a librar del horno del fuego. Y si Él no me libra, igual manera, yo no te sigo a ti, sino que le sigo a Dios. ¿Qué pasó con ellos? Que ellos no crearon expectativas, sino que ellos, ¿cuál fue su expectativa? La voluntad de Dios. En lo único que ellos creyeron, Sadrach, Mesach, Abednego, su expectativa fue que Dios hiciera su voluntad. Eso fue lo único. Y ellos dijeron, bueno, si es la voluntad de Dios, líbranos de tu mano, nos va a librar de tu mano. Y si esa no es la voluntad de Dios, de igual manera, nuestra expectativa, lo que nosotros esperamos es que aquí se haga la voluntad de Dios y no la mía. Y ese es el punto que tenemos que nosotros aprender. Otra dimensión de la expectativa que podemos ver es lo contrario. Esa gente que espera demasiado o espera lo que Dios no ha prometido. Pero hay otros que esperan menos de lo que Dios ha dicho y se conforman y reciben menos de lo que Dios ha dado. Eso es esa expectativa bajo una mentalidad de mendigo. Es terrible. Pasa lo mismo que Mefibosé. Mefibosé, cuando el rey David lo llama y le dice que le va a devolver todas las tierras de su padre, porque Mefibosé era un hijo de realeza, era hijo de un rey, pero al él quedar paralítico y él quedar y estar en una tierra abandonada, en lo de Vara, él dejó de verse como descendiente de un rey y empezó a verse como un perro muerto. Esas eran las expectativas de Mefibosé. Entonces, como tenía esas expectativas tan denigrantes y tan bajas, cuando Dios viene,
cuando lo bendice de esta manera y él no se lo cree. Dice, ¿cómo va a ser? Imagínate, yo lo que soy es un perro muerto. Entonces esto debe ser algún engaño. Aquí tiene que haber algún truco seguramente, pensaría Mefiboset. Y usted sabe que hay mucha gente que Dios quiere hacer grandes cosas con su vida, pero no se lo creen. Sus expectativas de sí mismos son muy bajas. Dios le ha dicho, yo te amo como la niña de mis ojos. Tú eres lo más importante para mí, pero hay gente que se cree que no es importante. Y siempre viven buscando que lo amen, que lo quieran, y que lo añoñen, que lo mimen, que nadie lo ama. Pero Dios te ha dicho innumerablemente cuánto te ama. De tal manera ha amado Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados sus hijos. Entonces, ¿cómo puedo yo decir que nadie me ama? Eso es expectativas también erróneas, más bajas de lo que realmente es. Porque de que Dios nos ama, lo ha mostrado con creces. Y nosotros deberemos tener no esa mentalidad de mendigo, no esas expectativas de que yo soy un rechazado, de que yo soy un perdedor, de que yo no tengo nada en la vida, de que la vida me ha tratado mal, que soy un miserable, que a mí todo el mundo me engaña, que suelte eso, como dicen por ahí, suelte eso en banda y crea lo que dice la palabra de nosotros. A los suyos vino y los suyos no les recibieron, más a los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y usted sabe lo que significa ser hecho hijo de Dios? Eso es maravilloso. Así que ahí está también el problema cuando las expectativas las recibimos nosotros en base a una mentalidad de mendigo. Sin embargo, la expectativa correcta tiene que ser aquella expectativa en base al Espíritu y la palabra. Al Espíritu y la palabra. Yo les voy a poner algo. Si yo quisiera sacar provecho de ustedes y elevar su ego y sacar a flote su vanidad, yo tomo la palabra y lo puedo hacer. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Yo, claro, no lo voy a hacer con ustedes, pero les voy a poner un ejemplo de cuando nosotros caemos en falsas expectativas porque nos dejamos llevar de la vanidad y no que creamos expectativas conforme a la palabra realmente y al Espíritu. Yo podría decir, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 15. Miren lo que dice aquí, Primera de Juan 5:15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. A eso hay que decir un amén y glorificar a Dios. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahora, si yo me guío, si mis expectativas son por el Espíritu y la palabra, yo no solamente voy a leer el versículo 15, también voy a leer el 14. ¿Y cómo dice el 14? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Se da cuenta de la diferencia? Si me enfoco nada más en el último versículo, en el 15, voy a crear falsas expectativas. Si tomo la palabra correcta, completamente, guiado por el Espíritu Santo, entonces sé que todo lo que pida conforme a su voluntad, Él me lo va a dar. Por eso, ¿qué es lo que debo hacer? Buscar su voluntad, conocer su voluntad. Y cuando me acerque, lo haré con esas expectativas. Otro ejemplo le voy a poner. San Juan capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuántos creen eso? Eso es la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Sin embargo, yo tengo que tomar esa palabra leyendo el versículo 31 también, que dice,
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y entonces ahí agrega: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si lo leemos completo, entonces no nos creamos falsas expectativas. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Bueno, hay que primero permanecer en la palabra y ser verdaderamente discípulos del Señor. Nosotros somos hijos de Dios, pero también discípulos, porque un discípulo es alguien que es guiado y enseñado y educado en los principios del reino. Por eso nosotros somos discípulos, aunque somos hijos de Dios, pero somos discipulados en los principios del reino. Así que, ¿qué yo tengo que hacer? Es permanecer en la palabra y ser ese verdadero discípulo, permanecer en los principios del reino. ¿Qué va a pasar? Que entonces conoceré la verdad. ¿Y qué consecuencia traerá eso? La verdad me hará libre. Y un último ejemplo voy a poner. En Lucas capítulo 11, versículo 9, dice: yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, el que llama, se le abrirá. Esa es una verdad en la palabra de Dios. Hay que buscar, hay que llamar, hay que pedir, porque Dios escucha, y Dios abre, y Dios provee, pero siempre también es importante dejarnos guiar por el Espíritu y leer lo que dice Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran y será hecho. Pedir, claro que sí. Llamar, buscar, pero sobre todo que hagamos esto: permanecer en el Señor y que sus palabras permanezcan en nosotros. Y fíjese, podemos pedir. Yo creo que Dios sabe demasiado. Yo creo no, Dios sabe demasiado. Dios sabe demasiado. Porque pidan todo lo que quiera y será hecho. Pero primero permanezcan en mí y que mis palabras permanezcan en ustedes. Es que Dios se la sabe toda, porque fíjese, si yo permanezco en el Señor, ¿qué voy a buscar? La voluntad de Él. Y si su palabra permanece en mí, ¿qué va a pasar? Que yo voy a conocer cuál es su voluntad. Y entonces cuando yo pida, ¿qué yo voy a pedir? Voy a pedir las cosas conforme a su voluntad. Por eso entonces dice: permanezcan en mí, mis palabras ustedes, y entonces pidan lo que ustedes quieran. Porque una persona que permanece en el Señor no va a pedir, Señor, mata a fulano. Una persona que permanece en el Señor no va a pedir para la carne. Va a pedir siempre conforme a la voluntad de Dios. Así que, amados, las expectativas que tenemos como hijos de Dios siempre deben estar fundamentadas en la palabra y guiadas por el Espíritu. Nosotros estamos viviendo en tiempos difíciles ahora y siempre hay unos más difíciles que otros. ¿Cuáles son nuestras expectativas en cuanto a Dios? Mucha gente por ahí está dando expectativas, tergiversando la palabra de Dios y ofreciendo y para que la gente se ilusione. Entonces aprovechan la vanidad que hay en el corazón del ser humano para alimentar esa vanidad y que tú te ilusiones. Y después que tú te ilusionas, entonces de allá arriba te caes y destruyes tu vida. Pero no, eso no es lo que Dios quiere. Nunca Dios va a querer que sus hijos queden en vergüenza. Nunca. Nunca va a querer Dios que nosotros, siendo sus hijos, estemos viviendo una vida de destrucción, matrimonio destruido, economía destruida, vida social destruida, vida espiritual destruida, relación con los hijos destruida, salud destruida. Eso no es lo que Dios quiere. Claro, nosotros sabemos que esto que está en el mundo es vanidad y que todo va a pasar y que un día el Señor viene para que ya pase esto que es perecedero. Pero aún en medio de este mundo,
en medio de este mundo, Dios quiere manifestar su gloria en nosotros. Pero las expectativas deben ser correctas, siempre en la palabra de Dios. Que la vanidad no nos arrope. No dejemos que el enemigo nos infle. Estamos en una situación de pandemia. Bien, nosotros confiamos en Dios y punto. Los hijos de Dios no mendigarán pan, dice su palabra. Pero hay que permanecer fiel, también dice su palabra. Ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Simplemente es eso. Mantenernos firmes, mantenernos fieles. Y veremos su gloria. Y si hay pandemia, en medio de la pandemia, veremos su gloria. Y si se la va a llevar ahora, en este mes o en el que viene, igualmente veremos su gloria. Si la economía va en picada, nosotros veremos su gloria. Si la economía aumenta, igualmente veremos su gloria. Si el Señor nos lleva de este mundo y nos toca padecer alguna enfermedad, pandemia, situación, lo que sea, veremos su gloria. Y si el Señor nos cuida de toda enfermedad, también veremos su gloria. Ahí está el punto, amados. Que las expectativas sean que la voluntad de Dios. Esa es nuestra expectativa. Señor, si tú quieres, pásale en esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Señor, yo creo que tú me vas a librar de esto, pero yo confío en ti. Si quieres que pase por ese proceso, también sé que pasando por ese proceso, tú vas a estar conmigo. Y claro, esto no significa no tener fe y no orar. No quiero que confundan eso. No estoy diciendo que si hay algo y nosotros pedimos al Señor, no pedir, no, suelte eso así. No, no se trata de eso. No se trata de dejar todo así, que sea lo que Dios quiera. No, hay que orar y hay que pedir. Pero siempre con el entendimiento, siempre guiados por el Espíritu Santo. Y veremos su gloria. Quitar la vanidad, quitar el autoengaño, no hay por qué engañarse a uno mismo, y esa mentalidad de mendigo, porque, yo no me lo merezco, pero claro que usted no se lo merece. ¿Y quién se merece la salvación? ¿Y quién merece todo lo que Cristo ha hecho? Nadie. Pero Él lo hizo. Cristo ya puso los méritos que nosotros necesitábamos. Lo único que nosotros necesitamos es tener a Cristo. Y desde que Cristo viene, ya tenemos méritos para entrar al Padre. No son los nuestros, son los de Cristo, pero Cristo nos los ha dado a nosotros. Sus méritos, para que seamos sus hijos, para que seamos reales, linaje escogido, nación santa, para que estemos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. Esas deben ser nuestras expectativas. No es menos de ahí. Somos príncipes, claro que sí, no es menos de ahí. Pero tampoco que nos llenemos de vanidad, sino que pensemos como Cristo. Siendo Dios, se hizo hombre. Se humilló hasta lo sumo. Somos príncipes, pero si en un momento tenemos que vivir como si uno fuera pobre, en el buen sentido de la palabra, si en un momento hay que renunciar a las cosas, renunciamos. En un momento nos quitan una capa y hay que dar una túnica y hay que dar la otra, la damos la otra. Eso es las expectativas correctas en el Señor, que así podamos tenerla y que el Señor nos guíe en este proceso. Gloria al Señor. Esta ha sido la palabra de hoy. Vamos a adorar al Señor ahora. Mientras adoramos al Señor, meditemos en todo esto que el Señor nos ha puesto en esta mañana. ¿Qué expectativa yo me he creado y que me están destruyendo? ¿Acaso Dios quiere que nosotros tengamos esperanza, una esperanza muerta, una esperanza que nos destruya? Eso es lo que quiere Dios. Jamás, jamás. Nuestra esperanza es una esperanza viva, viva, porque está basada en expectativas que tienen como base la palabra de Dios y que son guiadas por el Espíritu Santo. Y la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Claro que no.
Así que con gozo sigamos hacia adelante, confiando, esperando en Él, pero que nuestra expectativa sea su voluntad, no la nuestra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a adorar a Cristo por la palabra que hemos recibido en el día de hoy. Jaime va ahora a tener una alabanza y luego de eso oramos y bueno, pues ya tenemos el tiempo aquí con nosotros en la palabra que hemos recibido. Amén. Gloria a Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por el mensaje que recibimos en este día. Reconocemos que muchas veces, Padre amado, nos hemos creado expectativas falsas. Y la hemos creado no porque tú nos hayas creado esas expectativas falsas, sino porque nosotros mismos nos hemos dejado llevar quizá de la vanidad, del orgullo, y hemos creado o creído cosas que no son conforme a tu voluntad, pero no queremos eso. Queremos estar de pie confiando en que tú eres nuestro Dios y que hacemos tu voluntad y que sabemos que en el mundo tendremos aflicciones, tu palabra lo dice. Sabemos que tenemos gozo, porque el reino de los cielos es gozo, justicia y paz. Eso lo sabemos, pero también sabemos que para llegar a esa perfección de la paz, muchas veces el camino es a través de tribulaciones, a través de disciplina, a través de correcciones que a veces ignoramos. Pero no queremos ignorar eso, sino, Señor, cumple el proceso. Haz lo que tienes que hacer. Dirige nuestras vidas. Llévanos a la madurez y haz lo que tengas que hacer. Nosotros no vamos a tener falsas expectativas. Nuestra expectativa es hacer tu voluntad y puntos. Que lo que tú digas, eso se haga. Así oramos y te agradecemos. En el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a adorar al Señor ahí donde estamos. Amén. Gloria a Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias. Gracias te damos, Señor. Esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Y en Jesús fuerte soy, solo en mi roca es. Sobre la tempestad, Él me cree. Cuando no puedo ver su paz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi gracia firme está en él. Mi gracia firme está en él. En Jesús fuerte soy.
Él es Dios. Él es Rey. Fuertes solo sobre esta tempestad. Fuerte soy, solo milagros sobre la tempestad. Aleluya. Israel regresará, en su presencia voy a estar, sin manchar te vendré, justificado por la fe. Justificado por la fe que tengo en Jesús, fuerte soy, solo Él miro caer y sobre la tempestad Él es Rey. Fuerte soy, solo y no caer sobre la tempestad. Él es Rey. Fuerte soy, solo caes sobre la tempestad. Eres Rey. Jesús, fuerte soy, solo victorias sobre la tempestad. Aleluya, gloria al Señor. Bendecimos el nombre de nuestro Dios. Muy agradecido a nuestro Padre Celestial por este tiempo que nos ha permitido tener. Yo voy a orar dando gracias a Dios y orando por cada hermano que está ahí conectado y algunos que no están conectados, pero que seguro verán la grabación más adelante. Y tal vez cualquier amigo que pueda ver este mensaje. Vamos a orar al Todopoderoso. Luego que oremos, nosotros nos quedamos unos minutos aquí. Padre, gracias te damos por la palabra que hemos recibido, por este tiempo de adoración que nos ha permitido tener de esta manera vía Zoom. Es la herramienta que por ahora tenemos, pero te damos gracias porque la tenemos. Sabemos que hay otros que ni siquiera pueden contar con esto y se les dificulta también reunirse. Pero gracias, Señor, por darnos esta oportunidad. Gracias por cada hermano que está ahí, cada familia que está ahí, Señor,
Gracias también y oramos por aquellos que no pudieron estar por alguna razón u otra, para que donde estén, tu gloria los alcance, tu Espíritu Santo los llene. Y esta palabra que hemos recibido queremos tomarla y guardarla en nuestro corazón para tener las expectativas correctas. Y esas expectativas son hacer tu voluntad, esperar en tu voluntad y creer lo que somos. No tener más alto concepto de nosotros, pero tampoco el más bajo, sino saber que somos tus hijos y que también somos tus discípulos y que tenemos que andar en la verdad. Y si andamos en la verdad, entonces seremos libres. Y si somos sus discípulos, conoceremos esa verdad. Y que si nosotros permanecemos en ti y en tu palabra, podemos pedir cualquier cosa y será hecho, Señor. Padre, gracias por este tiempo y que cada vida que reciba esta palabra, tu Espíritu Santo edifique, sane. Nosotros oramos por los que tienen problemas de salud en este instante, Señor, confiando en tu voluntad. Tu palabra declara que por la llaga de Cristo fuimos curados. Quizás esta vez haya momentos donde tengamos que pasar por problemas de salud, lo sabemos, pero también confiamos en tu palabra que nos declara que nosotros somos libres y que por tu llaga fuimos curados. Y nosotros esperamos en ti, en tu voluntad, para que tú hagas. Lo que no queremos es tener una expectativa más baja, sino seguir confiando en que tú eres el que hace, el que tú eres el que sana, el que tú eres el que liberta, el que tú eres el que rompe cadenas. Así lo seguiremos creyendo porque somos tus hijos. Y te damos gracias, Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Pues vamos a, sí, demos un segundito, Tamara. Bien, vamos ya a terminar esta parte ya para dejarla grabada y ahora vamos a estar un tiempo de conversación nosotros en el nombre de Jesucristo.